gozo, muy contento. Porque Dios es bueno. ¿Cuánto lo dicen? Dios es bueno. Dios es maravilloso. Él es nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Como decíamos, el que nos redimió. El que, como leímos en su palabra, la anunció con cientos de años antes a quien Él iba a enviar y lo que venía a hacer para redimirnos a nosotros, su pueblo. Gente perdida, gente arrastrada por el pecado, miserables. Y Él cargó nuestras culpas y nuestros pecados en la cruz para hacer posible que hoy podamos estar aquí delante de Dios y no ser consumidos. Qué bueno que Él logró el milagro de nuestra redención. Estamos predicando la serie Poniendo Orden en la casa del Señor, ordenando la casa de Dios. Y la casa de Dios, ya sabemos por el contexto de 1 Timoteo, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la depositaria del misterio de la piedad, que es Cristo, habiendo llegado a este mundo, habiéndose hecho hombre, carne, habiendo muerto en la cruz, resucitado, habiendo sido, en fin de cuentas, predicado, recibido y en última instancia coronado en gloria después de haber hecho su magnífica obra a favor de los pecadores y para la gloria y honra del Padre. Hoy el título del sermón es Poniendo Orden en la Enseñanza. Vivimos en tiempos en los que muchas voces se levantan reclamando la verdad. Algunas imponen legalismo y moralidad. Otros promueven una gracia vacía de santidad. Algunas enseñan ley sin gracia. Otros promueven gracia sin verdad. Pero en medio de esta confusión debemos poner en claro que Dios ha confiado a su pueblo una tarea sagrada. Y esa tarea es guardar el evangelio de la gracia de Jesucristo. Pero para poder guardarlo, ¿qué hace falta? Hay que tenerlo. Y para eso entonces hay que enseñarlo. Y hay que enseñarlo correctamente. La enseñanza cristiana se conoce como doctrina. En la mañana, en el devocional que tuvimos en la escuela dominical, pues se preguntó qué era la sana doctrina, qué cosa era la doctrina. Bueno, la doctrina no es otra cosa que el conjunto de verdades que Dios ha revelado a través de su palabra. Y cuando hablamos de sana doctrina, nos referimos entonces a la enseñanza correcta que nutre la fe y guía la vida del creyente hasta que pueda alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, su altura, su perfección. La fidelidad a esta enseñanza se llama también ortodoxia. No es ortodoncia que tiene con los dientes, es ortodoxia, que significa literalmente doctrina recta. Que es lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, que busque a hombres fieles, los cuales sean idóneos para enseñar a otros la verdad. Y le dice a él que se esfuerce en trazar rectamente la palabra de Dios, es decir, en comunicar correctamente la verdad de Dios. La ortodoxia entonces no es una tradición humana, sino la verdad divina tal como ha sido entregada a la iglesia. Recuerden que nosotros no inventamos el evangelio. Nosotros recibimos el evangelio y lo único que nos corresponde es transmitirlo correctamente como mismo lo hace el Espíritu Santo, sin contaminación, sin error, sin mancha, sin nada que pervierta la verdad que Él nos da. En Hechos 20:27, Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto significa que Pablo enseñó todo lo que Dios había revelado, no solamente lo agradable y lo fácil, también lo que puede resultar desagradable y difícil. Eso es todo el consejo de Dios que la iglesia tiene que proclamar, tiene que enseñar, tiene que impartir. En esta serie titulada Ordenando la Casa de Dios, lo primero que vamos a ver es que hay que empezar por el fundamento doctrinal si queremos ordenar la casa.
Y ese fundamento doctrinal es lo que Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer en el capítulo 1 de 1 Timoteo. Poner orden en la enseñanza que se imparte en la iglesia. Así que como iglesia tenemos que buscar poner orden en la enseñanza que se imparte en la iglesia. Es lo que tenía que hacer Timoteo y es lo que tiene que hacer todo pastor, todo ministro de la palabra ordenado por Dios para cumplir tal tarea. Les invito entonces a ir a 1 Timoteo capítulo número 1 para saber cómo podemos poner orden en la enseñanza que se imparte en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 1. Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra, tu consejo, Señor, tu verdad, la única verdad que merece ser escuchada y anunciada. Que en esta hora, Señor, por tu misericordia, con tu bondad, Señor, nos ayudes a exponerla, Señor. Que seas tú hablando a través de mí. Te lo pido humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que tenemos que hacer algo, y Timoteo tenía que hacer algo, y en las iglesias hoy en día tienen que hacer algo, y los pastores tienen que hacer algo, y no es algo que yo quiero hacer, es algo que Dios me ha mandado hacer, poner orden en la enseñanza que se imparte en la iglesia. Les decía que en este pasaje encontramos el cómo lo vamos a hacer, y en primer lugar, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple, cumpliendo el encargo de confrontar el error con sana doctrina. Y para eso nos basamos en los versículos del 1 al 11 de 1 Timoteo capítulo 1. Pablo se presenta en esta carta como apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. No porque él se mandó a sí mismo, sino porque Dios lo escogió y lo envió a hacer esta tarea de apóstol. Y esto subraya que su autoridad no es
propia. No es personal ni es carnal, es una autoridad divina delegada por Dios. La carta es enviada a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Verdadero hijo en la fe, así lo describe Pablo, a quien se le desea, además de gracia y paz, como en todas las demás cartas que enviaba Pablo, algo por encima, algo más se añade en este saludo, que es misericordia. También se lo desea a Tito. Esto no tiene otro sentido que el de pedir que Dios sostenga, capacite y cuide a un hombre para una obra que lo supera. Corregir, enderezar, poner los puntos sobre las sillas, confrontar, llamar a capítulo, reprender a otros hombres, siendo uno, ¿qué cosa? Un simple mortal, un pecador. Eso es una tarea que nos supera, que excede nuestras capacidades y nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. Y Pablo está pidiendo entonces misericordia para que Timoteo pueda hacer esta obra, motivándolo a poder, confiando en la gracia y la misericordia del Señor, enfrentar esta tarea difícil, prácticamente imposible de hacer. Esta palabra, esta petición de misericordia de Dios a favor de Timoteo nos debe motivar a todos a interceder más seriamente por los pastores, por los ministros, por los que tienen que confrontar a otros para poner las cosas donde van, para ordenar la predicación en la iglesia. Así que este saludo, por lo tanto, introduce a la misma vez la seriedad del encargo. Timoteo debe permanecer, aunque tienes ganas de salir corriendo, aunque estás enfrentándote a lobos rapaces que no tomarán en cuenta el rebaño y que quieren desbaratarlo, destruirlo y devorarlo, tienes que permanecer en Éfeso para ordenar a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Lo que no es el evangelio, lo que no es la verdad que se ha mandado a predicar en las iglesias, lo que no es la verdad que nos revelan las escrituras y que Cristo manifestó al dar su vida en la cruz por los pecadores. Así que Timoteo, no te puedes ir, tienes que permanecer en Éfeso. Pablo le dice que el propósito de la enseñanza verdadera, él lo resume en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, la sana doctrina no busca informarte como lo hace el legalismo y la ley, que informan al hombre de lo que tiene que hacer y que informan al hombre de que es un pecador, pero no le da ¿qué cosa? Solución a su problema, o simplemente lo entretiene y le hace pensar que él, al guardar o cumplir lo que no puede guardar ni cumplir, él es un santo. Falso. Está perdido en ese camino. Sin embargo, ¿qué hace la gracia? La gracia es la que transforma y la que produce amor verdadero. Es decir, la sana doctrina no busca informarte, sino transformarte, y para eso Dios usa su gracia. Esa gracia produce amor verdadero, que es el que está hablando aquí Pablo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, un amor verdadero, producido por Dios en el corazón del ser humano. Este amor, según Pablo, brota de tres fuentes. Un corazón limpio. ¿Quién tiene un corazón limpio? Aquel que ha sido purificado por la gracia de Dios y está libre de motivos egoístas. Ese es el que tiene un corazón limpio. ¿Quién tiene una buena conciencia? Bueno, es aquella persona que tiene su mente alineada a la verdad de Dios y que procura permanecer firmemente anclado a esa verdad. Esta persona que actúa guiado por la palabra de Dios no siente culpa ni hipocresía. ¿Y quién tiene una fe no fingida? Una fe sincera, no superficial ni manipuladora. Aquí tienes una guía para que escojas a tu pastor. Aquí tienes una guía para que analices si la persona que te está hablando es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Y por eso les digo muchas veces que tenemos que analizar quién está en los púlpitos y a quién le prestamos atención y el oído, porque por lo general han entrado muchos lobos rapaces a la grey de Dios y están parados en púlpito y predicando en iglesias que lo que están buscando simplemente es satisfacer sus propios motivos.
alcanzar sus propias metas, tener un nombre, ser famoso, ser grande y tener mucho dinero. ¿A costa de qué? De explotar y de manipular a la grey de Dios. No tienen una buena conciencia porque no tienen su vida alineada con la verdad de Dios. Por lo tanto, entonces lo que tienen es culpa. Y son unos hipócritas. Y en último lugar, no tienen una fe sincera. Porque lo que quieren, ¿qué cosa es? Usando la palabra mal predicada, mal enseñada, fuera de contexto y fuera de lugar, lo que buscan es manipular los sentimientos, las emociones de las personas para poder, ¿qué cosa? Usarlas a su propio provecho. Aquí hay una guía perfecta de cómo tiene que ser un ministro, de cómo tiene que ser un siervo de Dios. Por lo tanto, la falsa enseñanza no puede producir ese tipo de amor porque no transforma el corazón. Lo único que va a cambiar tu vida, ¿qué cosa es? La palabra, sin mezcla de error. Solo el Evangelio puede generar un amor genuino, espiritual y duradero, permanente. De estas cosas, dice Pablo, que se habían desviado algunos. ¿Quiénes eran esos? Bueno, dice Pablo, para que corrijas a los falsos maestros. Porque han entrado falsos maestros. Porque están enseñando a algunos diferente, ¿qué cosa? Doctrina. Así que se habían desviado algunos. ¿Quiénes entonces eran los falsos maestros? Aunque no todos son nombrados, sus características son claras. Enseñaban doctrinas diferentes al Evangelio, versículo 3, desviadas, pero aparentemente, ¿qué cosa? Religiosas. ¿Me está entendiendo? Tenían la capacidad de, aunque estaban equivocados, las vestían de piedad. Y ellos también se vestían de piedad. Y parecían que eran cosas que muy divinas, muy santas, muy de Dios. Pero estaban erradas. Promovían fábulas y genealogías interminables. ¿Saben lo que es una fábula? Una fábula es un cuento que es irreal. No es una historia verídica. Que una rana hable y que un árbol camine. Eso es una fábula. Cuando usted vea esas historias, eso es una fábula. Pues estos falsos maestros pues promovían fábulas y genealogías interminables. Es decir, intentaban contar una tremenda historia para darle valor o crédito a sus argumentos fuera por completo de la voluntad y de la palabra de Dios. Posiblemente revestidos con tintes judíos o místicos. ¿Comprenden? Se parece mucho a lo que vivimos hoy en día, a lo que vemos en tantos lugares. Deseaban ser maestros de la ley, pero sin comprender lo que decían. Y por todas estas cuestiones fomentaban debates y no edificaban en la fe. La gente no crecía. ¿Sabe por qué no crecían? Porque lo que eran entretenidos, no fortalecidos, no alimentados, no edificados. Más adelante Pablo menciona a Himeneo y Alejandro como ejemplos en el versículo 19 y 20 de estos engañadores. Y en 2 Timoteo 2, 17 al 18 dice que Himeneo enseñaba que la resurrección ya había ocurrido, enseñando mentiras. En resumen, eran hombres que aparentaban conocimiento y piedad, pero corrompían la doctrina, mezclaban verdad con error y causaban confusión en la iglesia. Los falsos maestros promovían especulaciones, no edificación. Eran intelectuales orgullosos que apartaban al pueblo de la verdad simple del Evangelio. No permita que nadie le complique la existencia. No permite que nadie le ponga más al Evangelio de lo que es. El Evangelio es Cristo muriendo en una cruz en lugar del pecador, siendo sepultado y resucitando al tercer día para dar muestra que su obra consumada en la cruz fue efectiva, fue eficaz. El Evangelio es que tú tienes que creer en Cristo arrepentido si quieres ser salvo, porque lo contrario tú vas a ser condenado y vas a ser echado en el infierno de fuego que no se apaga por los siglos de los siglos, por tu propia responsabilidad, porque habiendo tenido la opción que Dios te la ha presentado para ser salvo, has despreciado a aquel que siendo santo, puro, perfecto y sin mancha, se dejó clavar en una cruz en tu lugar. Eso es el Evangelio.
No lo compliques, no lo llenes de obstáculos, no lo adornes más de lo que la Biblia simplemente enseña. Pablo entonces pasa a rebatir o aclarar la confusión creada por los falsos maestros. Afirma en el versículo número 8 que la ley es buena, pero la ley es buena si usted le da ¿qué cosa? Un uso correcto. Esto es como la corriente es mala o es buena. La electricidad es buena si usted la usa correctamente, pero si usted la usa para electrocutar a alguien, entonces la ley es mala. Digo, la corriente es mala. Lo mismo pasa con la ley. La ley es buena si usted le da un uso legítimo. ¿Qué quiere decir esto entonces? La ley no fue diseñada para gobernar al justo, que ya vive conforme al Evangelio. Por eso dice Pablo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para, cita una lista de pecados. Así que la ley no fue diseñada para gobernar al justo, que ya vive conforme al Evangelio, sino para revelar el pecado del transgresor. El justo, ¿quién es? Solamente hay uno justo. Y solamente son justos a quien el justo justificó a través de su obra en la cruz y por medio de la fe y el arrepentimiento de aquellos que han creído en Él. Por lo tanto, el justo justificado por la fe en Cristo vive por el Espíritu y para ellos ya no hace falta la ley. Ellos no son condenados por la ley, ni necesitan la ley tampoco como freno externo o medio de justificación, que por cierto nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Así que los que predican tanto legalismo y tanto moralismo en el día de hoy están embarcando a la gente, porque hay una sola manera de ser justificado: por la fe. Fuera de la fe, nadie va a ser justificado. La ley entonces es útil para exponer el pecado y llevar al pecador a Cristo. ¿Y quién es el pecador? Bueno, el pecador es todo aquello que dice aquí: los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y en último lugar, resumiendo Pablo, para todo aquel que se opone a la sana doctrina. La ley, resume Pablo, es para todo el que se opone a la sana doctrina. La justificación por la fe en Cristo, que expone el Evangelio como única manera de estar en paz con Dios. Esa es la sana doctrina. Grábeselo. Escríbalo en su corazón y escríbalo en su Biblia. La justificación por la fe en Cristo, que expone el Evangelio como única manera de estar en paz con Dios, es la sana doctrina. Cualquier otro camino que el hombre predique, que alguien invente para tratar de justificar al pecador, eso es falsa doctrina. Eso es camino de error y te va a llevar ¿a dónde? A perdición. No es lo que Dios ha establecido, no es lo que Dios ha declarado. Así que la ley es como una luz que revela lo oculto, pero no puede hacer ¿qué cosa? Los que han trabajado aquí en alguna embotelladora o algo así, ya saben que una embotelladora es donde se embotella sustancia, normalmente refrescos o perfumes o cualquier otra cosa. En el proceso es una estera y por ahí vienen las botellas vacías, se van poniendo ahí y hay unos aparatos que se le hacen así a la botella, págata, y ahí le echan el contenido y la botella va dando la vuelta, entonces pasa por una parte donde hay una luz muy fuerte y hay una persona o varias del lado de acá, y cuando pasa por ahí la botella, la persona que está monitoreando eso, que está verificando el contenido, puede darse cuenta si hay una cucaracha, si hay un puntico negro, si hay algo suspendido en la botella. ¿Qué se hace? Se quita de la estera, del proceso, y esa no va a llegar nunca al consumidor. ¿Ok? Porque la luz, ¿qué hace? Revela cualquier imperfección, cualquier mancha, cualquier bacteria, cualquier suciedad que haya. Eso es lo que hace la luz. Pero la luz no puede transformarte. ¿Lo sabías? Entonces la ley revela tu pecado, pero no te puede cambiar. La ley te condena, la ley te juzga, la ley te sanciona. Su función entonces es mostrar la necesidad de la gracia.
Como dice Pablo en Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, quien con su gracia nos puede justificar del pecado delante de Dios. Así que Pablo en el versículo 11 deja en claro que la sana doctrina está conforme al glorioso evangelio, que es el estándar, la norma, que le fue encomendado a él. Es decir, el evangelio es el estándar de la enseñanza sana. El famoso comentarista William Barclay enfatiza que la ley muestra el pecado, pero el evangelio, ¿qué hace? Lo vence. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia! La gracia maravillosa que nos salvó al morir Cristo en la cruz en nuestro lugar. Un espejo muestra cómo te ves. Si tienes el rostro sucio, si estás despeinado, si tienes algo por aquí en la nariz que no quieres que te vean, que hay que sacárselo de ahí, el espejo lo revela. Pero el espejo no puede limpiarte. ¿Te das cuenta? No puede limpiarte. Así es la ley. Muestra nuestro pecado, pero no puede salvarnos. Solo el evangelio de Cristo puede limpiarnos. Muchos, como los falsos maestros, usan el espejo, la ley, para tratar de lavarse y tratar de ayudar a otros a limpiarse. Pero eso solo deja más confusión y culpa y frustración. Porque nunca vas a lograr la paz con Dios a través de la ley, de cumplir los mandamientos de la ley. Recuerde que un hombre puede guardar 99, pero si falló en uno, es culpable de toda la ley. ¿Y quién puede siquiera cumplir 99? O mejor, ¿quién puede siquiera cumplir uno? Nadie puede. Necesitamos a Cristo, necesitamos su gracia, necesitamos ir a su cruz y arrodillados, postrarnos y pedirle: Señor, perdóname, soy un pecador que necesito que tu gracia venga a mi vida. Creo en ti, te entrego mi corazón. Así que, hermanos, como cristianos debemos evaluar desde las canciones, las conversaciones y las enseñanzas que consumimos y compartimos. Debemos evaluar a los hombres que proclaman y debemos pedirle al Señor discernimiento para filtrar todo y guardar así la verdad que fue dada una vez a los santos, como dice Judas, versículo 3. No vivas por legalismo ni moralismo, ni por libertinaje, sino vive bajo la gracia de Dios, que transforma el corazón, que transforma al ser humano. Reafirma tu entendimiento del evangelio como centro de tu vida. La iglesia tiene que tener a Cristo en el centro, no es el pastor. No es tal ministerio o no es tal tarea. Es Cristo quien tiene que estar en el centro. En segundo lugar, cómo poner orden en la enseñanza en la casa de Dios, mostrando la superioridad del evangelio de la gracia de Jesucristo. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y entonces encontramos ¿qué cosa? El testimonio del apóstol Pablo. ¿Por qué lo cuenta aquí? ¿Por qué Pablo quiere hablar de él y de su experiencia? Bueno, lo hace con un propósito teológico y pastoral muy claro. Él no busca desviar la atención hacia su propia historia por orgullo. No, sino para presentar un ejemplo vivo de cómo la gracia del evangelio opera en el peor de los pecadores. No pienses que estás excluido porque tú has hecho muchas cosas malas. Tú no sabes las que yo he hecho. Ok, y aquí estoy. Y aunque Pablo entendemos que hizo muchas cosas malas, no sabemos todo lo malo que hizo. Sabemos simplemente que todos somos ¿qué cosa? Pecadores. Y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, también sabemos que no hay nadie a quien Dios desprecie o rechace por causa de su pecado o de algún pecado en específico. Hay gracia suficiente para todos, sin importar quién eres ni dónde saliste. Así que Pablo está hablando de cómo el evangelio de la gracia operó en él, el peor de los pecadores. Su vida pasada, él la define como blasfemo, como perseguidor e injuriador, lo dice el versículo 13. Ilustra exactamente el tipo de persona para la cual la ley fue dada, según los versículos del 9 al 10, y para quien el evangelio es poder de salvación. Sin embargo, aquí hay algo que me causó mucha confusión en el pasaje y que hay que superarlo.
Y Pablo, aunque dice aquí que fue recibido misericordia porque lo dice por ignorancia e incredulidad, como poniendo atenuantes, no hay ningún atenuante. Simplemente él estaba extraviado, estaba equivocado como todo el mundo está extraviado y equivocado. Y él entonces exalta que la gracia de Dios y su misericordia es más grande que su error y que su pecado y que su maldad. No fue la ignorancia de Pablo lo que lo salvó, fue la abundante gracia de Dios. Y vemos que Pablo, a pesar de su ignorancia e incredulidad, en su celo farisaico, porque Pablo era celoso de la ley, y era celoso de su pueblo, y era celoso de los mandamientos. Y él pensaba que así, haciendo eso, agradaba a quién. Pero no, estaba persiguiendo a Cristo, y estaba matando cristianos, y estaba echando en la cárcel a cristianos, y no estaba agradando a Dios, estaba desagradando ampliamente al Señor. Así que entonces se muestra así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, como dice Romanos 9:15, y alcanzó a Pablo y lo encontró en el camino a Damasco y cayó delante de él y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí le dieron encomienda: a partir de ahora no me vas a perseguir más, a partir de ahora tú vas a ser el perseguido, ¿ok? Porque tú vas a ir a proclamar mi evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. No hay atenuantes delante de Dios, excepto arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pablo afirma que la gracia de Dios fue exageradamente abundante, y esa gracia produjo en él fe y amor, como dice el 14, en Cristo Jesús. Cosas que antes no existían en su vida, como en tu vida tampoco antes existía fe, ni misericordia, ni bondad, ni amor, ni ninguna de las cosas que Dios ha puesto hoy en ti. Todo esto ocurrió por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, de su infinita gracia, no por mérito propio. Y esa gracia hizo que el que no tenía misericordia, ni con Cristo ni con su pueblo, fuera recibido a misericordia. La frase clave la encontramos en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alguien cuenta que un día, no sé si fue en el tabernáculo de Londres, un hombre entró a hacer un trabajo en el campanario, en algún lugar de la iglesia, por allá por el 1800 y pico, cuando Spurgeon estaba vivo. Y ese hombre estaba haciendo su labor y demás, y de buenas a primeras Spurgeon vino a probar el lugar, el espacio, o no sé si se oía bien la acústica y demás, y entonces comenzó a leer este versículo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y la repitió varias veces en la prueba de audio, de acústica de aquel lugar. ¿Sabe lo que pasó, no? Que aquel hombre que estaba allí para cualquier cosa menos para agradar, honrar y glorificar el nombre de Dios, cayó de rodillas, diciéndole: Señor, yo soy un pecador. Si este es el primero, yo soy el más grande. Y yo pido tu misericordia y pido que me transformes, y creo en Cristo hoy y le entrego mi vida. Así que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo no está exagerando. Está glorificando la gracia manifestada en la cruz a favor de los pecadores. Palabra que es verdadera y que merece ser aceptada por todos, puesto que todos somos pecadores. Y si salvó a Pablo, quien se describe como el peor de todos, ¿a quién no puede salvar la gracia de Dios? Si Hitler se hubiera arrepentido, Hitler hubiera sido salvo. Si Fidel Castro se hubiera arrepentido, Fidel Castro hubiera sido salvo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Oír la palabra fiel y verdadera y arrepentirse y creer en Jesucristo. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? Vas a ser salvo. Si Dios pudo salvar a Pablo, ¿a quién no puede salvar? Puede salvar a cualquiera. Su testimonio entonces culmina de una manera extraordinaria. Culmina en una doxología. Dios fue clemente conmigo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología, un canto
donde se honra, se glorifica al Dios Todopoderoso. Porque toda verdadera enseñanza que honra el Evangelio siempre va a terminar en adoración. Cuando usted escuche la palabra de Dios, no va a salir brincando. Usted va a caer de rodillas delante de Él. Porque eso es lo que produce la clara enseñanza, la recta enseñanza, la exposición sana del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios. John Newton, autor del himno Sublime Gracia, fue un traficante de esclavos que vivió una vida de profundo pecado. Pero Dios lo salvó y lo transformó en predicador del Evangelio. Newton decía: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Al igual que Pablo, su vida muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Amados hermanos, no hay pecador que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Ni hay pecado que Dios en su gracia no pueda perdonar. No hay hombre, por malo que sea, que el Señor no pueda transformar y usar. No te limites. Ponte en las manos del Señor y deja que Dios obre y te use a pesar de quien tú hayas sido o a pesar de lo que tú hayas hecho. Nadie está lejos o demasiado lejos de la gracia de Dios. Así que, como Pablo, testifica con humildad, pero con gozo de lo que Dios ha hecho en ti. Y no dejes de proclamar el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo también soy el primero. Ese es el mensaje que hay que impartir siempre en la iglesia y por la iglesia. Cualquier otro mensaje no va a servir para edificar, no va a servir para consolar, no va a servir para exhortar, no va a servir para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y en tercer lugar, para poner orden en la enseñanza, Pablo dice: persevera en la batalla de la fe. Versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Pablo cierra con una advertencia pastoral urgente. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Timoteo fue llamado a filas. Tú has sido llamado a filas. Tú has sido llamado a unirte al ejército de Dios. Tú has sido llamado a presentar batalla contra el pecado, contra el diablo, la carne, el mundo y contra todo el que se oponga ¿a qué? A la sana doctrina, al evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, Timoteo debe militar la buena milicia. Esto es un llamado pastoral urgente, la de guardar íntegramente el evangelio de Jesucristo. Esta es una batalla constante. ¿Sabe por qué esta es una batalla constante? Piensa un momentico, ¿por qué esta tarea de guardar el evangelio íntegramente tiene que ser una batalla constante? En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. ¿Dónde tú vives? En el mundo caído. ¿Quién tú eres? Un hombre caído. Por lo tanto, el evangelio es santo. ¿Y está en manos de quién? De pecadores. Tenemos que ser sabios. ¿Sabe por qué tenemos que batallar todo el tiempo? Porque constantemente alguien involuntaria o voluntariamente va a intentar cambiar algo del evangelio, va a intentar adulterarlo, va a intentar hacerlo más fácil, más bonito, más light, más agradable. ¿Comprenden? Es lo que va a acontecer. Ponerle luces, ponerle humito, ¿ok? Ponerle atractivos. Es decir, la idea de muchos es que este camino, que tiene una puerta estrecha y es un camino angosto, pues hace falta ampliarlo para que no sea tan difícil entrar y para que no sea tan difícil caminar por él. Entonces, hay gente innovando constantemente, con las mejores intenciones, pero que no conducen al lugar indicado, extravían al pueblo de Dios. Así que, por lo tanto, eso que se dice,
Es un axioma que la iglesia reformada está siempre reformándose, volviendo siempre al original, volviendo siempre a la fuente, volviendo siempre a la raíz, volviendo siempre al evangelio, a la sana doctrina, a la ortodoxia, porque somos dados a estar cambiando las cosas. ¿Verdad o mentira? Entonces tenemos que como iglesia volver al origen, volver al centro, que es Cristo y su cruz. Siempre el evangelio de Jesucristo va a ser tratado de cambiarse. Pero nosotros no nos encomendaron otro evangelio, como le dice para los Gálatas, sino este evangelio, el de la gracia, no el que inventa, no el que está revolcado o contaminado, sino el puro, el de la gracia de Jesucristo, que nos fue encomendado, y Timoteo tiene que hacerlo conservando la fe y la buena conciencia. El lenguaje es militar. Te han dado una orden y tienes que cumplirla. Cosas que no escapan a tu conocimiento y propósito en tu vida, porque ya se te dijo en profecía para qué tú ibas a vivir, para qué tú ibas a servir. Entonces lo tienes que hacer de tal manera que mantengas la fe y la buena conciencia. ¿Qué pasa por abandonar la buena conciencia? Recuerde que es alineada a la palabra de Dios la buena conciencia. Lleva al naufragio de la fe, como sucedió con Himeneo y Alejandro. Pablo dice que los entregó a Satanás en el versículo 20 para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar no solamente es rechazar el testimonio de Dios o del Espíritu de Dios, es también ponerse a inventar y ponerse a crear cosas que Dios no nos ha autorizado a introducir en su palabra. ¿Cómo termina Apocalipsis? El que tenga oído para oír, oiga. Cualquiera que quitare o que añadiere, no hay otra cosa. No inventen. No quieran traer a la iglesia a todo el mundo. El que trae a la iglesia no eres tú, es Dios. A ti te toca predicar el evangelio, a Cristo y a este crucificado. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Eso es lo que te toca a ti anunciar y dejar los resultados en las manos de Dios, que Él obre. Y tú vive conforme a esa norma, a la norma del evangelio, que crea vidas santas, que proclaman con toda santidad el evangelio de la gracia de Dios. Así que estos hombres blasfemaban. Esto no es condena final, sino disciplina severa con la esperanza de que fuesen restaurados si se arrepentían de su pecado. ¿Por qué blasfemaban? Porque enseñaban falsedades que tergiversaban la verdad sobre Cristo. Himeneo decía que la resurrección ya había ocurrido. Sí, había ocurrido la de Cristo, pero no a los creyentes. Y él decía que no, que todos habían resucitado. Recuerde la pregunta de los tesalonicenses con respecto a los que duermen. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque algunos decían que ya, pero otros decían que no. La respuesta es, no ha acontecido. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando diga la trompeta final, ahí entonces se levantarán los muertos. Y nosotros los que vivimos, que habremos quedado, también seremos arrebatados de las nubes, juntamente con el Señor. No inventen. Estos hombres mentían y hacían muchas cosas más. El Titanic fue proclamado insumergible. ¿Verdad o mentira? Eso se ha conocido, es común escucharlo. Pero ese barco y su tripulación ignoró las advertencias y navegaron a toda velocidad hacia un témpano de hielo que lo rajó por la mitad y lo hundió en una noche en el Atlántico Norte. Así sucede con la fe cuando se descuida la conciencia, cuando nos olvidamos de la norma, de la palabra de Dios que debe moldear y estar bien metida en nuestra mente y corazón. Himeneo y Alejandro ignoraron la brújula moral, rechazaron la verdad y terminaron naufragando. La buena conciencia es como una brújula espiritual, alineada con la palabra de Dios. Si la ignoramos, ¿qué va a pasar? Terminamos en la ruina. Amados hermanos, estamos llamados como iglesia a guardar el evangelio que se nos ha encomendado.
No es una opción, es una obligación, es una orden de batalla. Requiere confrontar el error. ¿Con qué en primer lugar? Con sana doctrina. Requiere en segundo lugar mostrar la superioridad del Evangelio de la gracia de Cristo. Y requiere en tercer lugar perseverar, algo que se hace constantemente en la batalla de la fe. Pablo lo hizo. Murió por eso. Timoteo tenía que hacerlo y lo estaba haciendo. Y se le anima para que lo siga haciendo. ¿Y nosotros? ¿Qué de nosotros? Lo mismo. Estamos obligados a preservar el Evangelio íntegro, intacto, como nos es dado en la palabra de Dios. Que podamos decir como Pablo, no es renunciar todo el consejo de Dios. Así se pone en orden en la enseñanza que se imparte en la iglesia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Si eres cristiano, alaba al Señor por su gracia inmerecida con la que te alcanzó y te salvó. Y si aún no eres un fiel seguidor de Jesucristo, recuerda que Él vino para salvar a los pecadores. Y que no existe pecado que Él no pueda perdonar o pecador que Él no pueda alcanzar. Por lo que te invito entonces a hacer lo que Él dice que hay que hacer. Delante de Jesús y de su cruz, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. ¿Y qué más? Y síguele. Esa es su invitación. Síguele. Recordemos, ordenar la casa de Dios empieza poniendo orden en la enseñanza que se imparte en la iglesia. Señor, gracias, porque tu palabra es santa, porque tu palabra es sabia, Señor, porque tus propósitos son maravillosos. Gracias porque nos escogiste y nos quieres usar, a pesar de nuestra indignidad, Señor, para velar, para combatir, Señor, para mantener en toda su pureza el Evangelio. Tú sabes que esto nos supera, sabes que somos débiles, frágiles, hasta cobardes, pero el poder viene de ti. Ten misericordia, Señor, como la tuviste de Pablo y de Timoteo, para poder combatir, para poder día a día, Señor, permanecer en guarda, velando por la pureza doctrinal de tu palabra, del Evangelio y de la enseñanza que se le da a tu iglesia. Que tú bendigas esta iglesia y que me bendigas a mí y a los que aquí enseñamos, para contender ardientemente por esta fe que una vez fue dada a los santos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, hermanos.